fundamental terminológicamente el proceso de formación del pensamiento matemático, investigativo y su dinámica. Pero esta ya lo hicimos. Vamos para acá, determinar las tendencias históricas del proceso de formación del pensamiento matemático, investigativo y su dinámica. Miren, a la hora de determinar las tendencias históricas del proceso de formación del pensamiento matemático, bueno, gracias, doctor. A la hora de determinar las tendencias históricas del proceso de formación del pensamiento matemático, investigativo y su dinámica, nosotros planteamos como indicador de la tendencia caracterización de los paradigmas existentes en el proceso formativo con base en la reforma educativa. Eso se basa a partir del colonio. Había paradigmas coloniales que no se sustentaban, pero eso no fue el motivo. Pero con el triunfo de la independencia en Angola en 1975, entonces hubo necesidad de plantear nuevos paradigmas que se ajustan a la metodología angolana, la utilización de métodos que potencian el proceso reflexivo en la matemática, la solución de problemas como vía para el desarrollo de pensamiento matemático reflexivo, cumplimiento de la relación entre la teoría y la práctica laboral, la vinculación de la docencia y la investigación. Miren que aquí en la tercera, me voy a detener un poquito en la tercera, porque en la solución del problema como vía para el desarrollo del pensamiento matemático reflexivo, hay que tener los presupuestos allí, porque muchas veces el pensamiento matemático investigativo tiene como el potencial el pensamiento reflexivo. ¿Por qué? Porque estamos buscando de un orden desde el pensamiento teórico, donde está el origen del pensamiento, el desarrollo y la madurez. Entonces ahí hay un proceso a donde se va a dar casi atrás el cumplimiento de la relación entre la teoría y la práctica laboral. Compañeros, hay un divorcio entre las teorías y la práctica laboral en el proceso de ciencia de matemática, en el proceso de ciencia aprendizaje de las matemáticas. ¿Por qué? Porque hay un desnivel, porque hay un artículo que le estoy pensando que hay un desnivel que ya existe por esta tendencia, por este indicador. Hay un desnivel que existe entre las matemáticas que se imparten en la escuela y las matemáticas profesionales, las matemáticas que se aplican en la profesión. La vinculación de la docencia y la investigación. Bueno, se revisó los planes de estudio, no existe. O sea, hay insuficiencia cuando los programas, porque los programas no están establecidos un tiempo para que el profesor sea investigador. Él tiene clase en todos los momentos. Entonces hay problema para el cumplimiento de la relación, de la vinculación de la docencia y la investigación. Entonces ahí se plantea como la primera etapa de 1975 a 1984 el desarrollo de pensamiento matemático, analítico, empírico. ¿Por qué? ¿Por qué que nosotros señalamos esta etapa con este pensamiento? Porque se sustenta en el tradicionalismo, en los dogmas, la enseñanza. Se hace análisis, sí, ahí hay pensamiento matemático. ¿Por qué? Hay pensamiento matemático, pero no hay fundamento científico que justifica este pensamiento. Por eso nosotros le nombramos como el pensamiento analítico empírico, porque eso depende de la experiencia que el docente tiene, no por la superación. La segunda etapa nosotros la nombramos como el desarrollo del pensamiento lógico. ¿Por qué? El desarrollo del pensamiento lógico porque al anular la primera etapa hubo una introducción de la tecnología educativa. ¿Qué pasó? Aislaron un poquito el profesor, dice la tecnología potencial el desarrollo del pensamiento lógico. Y en la tercera etapa, desde 2002 hasta el actual, vamos a intentar plantear la transición del pensamiento lógico, que se debe ahí al pensamiento matemático investigativo. Caracterizar la situación actual de la dinámica del proceso de formación del pensamiento matemático investigativo en la Universidad de Agustín Neto en Angola. En el estado actual, hay un bajo nivel reflexivo alcanzado por los futuros profesionales en la solución de problemas y en la argumentación científica para emitir juicios valorativos con respecto a los resultados matemáticos planteados. Se detallan insuficiencias didácticas metodológicas manifestadas en el proceso de formación del pensamiento matemático investigativo observado en
luz profesional. En el análisis epistemológico y plagiológico revela como rasgos identificativos de la dinámica del proceso de formación del pensamiento matemático investigativo en la carrera de licenciatura en matemática a la apropiación de la cultura investigativa portadora de una relación dialéctica entre la lógica interpretativa abstracta secuencial y a la lógica de solución de problemas matemáticos contextualizados, propiciadores de procedimientos generales individualizados como proceso formativo en el desempeño del perfil profesional como producto de la orientación epistémica de este proceso. Se plantea entonces como hipótesis a la respuesta previa de lo que hemos visto hasta aquí, si se establece una estrategia metodológica del proceso de formación del pensamiento matemático investigativo sustentada en el modelo sistematizador de la dinámica formativa del pensamiento matemático investigativo que tenga en cuenta la relación dialéctica entre la apropiación de la lógica abstracta secuencial y la lógica de solución de problemas matemáticos, entonces contribuye a la pertinencia formativa en las ciencias exactas. Todo eso en lo profesional. Como esta tarea se plantea en la elaboración teórica del modelo sistematizador de la dinámica de formación del pensamiento matemático investigativo. Lo que vamos a hacer, lo que hicimos en esta tarea es un acercamiento a lo que será la dinámica de formación del pensamiento matemático investigativo. Nosotros acá le pusimos como interpretación matemática abstracta secuencial en relación dialéctica con la visualización matemática contextualizada. Es decir, nosotros podemos poner la primera como visualización matemática contextualizada y después caer por acá porque hay una relación dialéctica. De este lado para de la primera categoría para la segunda categoría y viceversa, porque primero se da la observación, después se empieza a dar los fenómenos matemáticos y va a dar ¿qué? La abstracción secuencial. Entonces se forma la valoración lógico-interpretativa abstracta secuencial. El trinomio entre la interpretación, la visualización y valorización lógica interpretativa abstracta nos va a dar una dimensión teórico-argumentativa, porque todo proceso que se plantea en el primer acercamiento al modelo, todo eso se da en la teoría del pensamiento. Entonces, de la dimensión teórica argumentativa se da la ordenación matemática conceptual procedimental en relación dialéctica con la exteriorización argumentativa matemática se da la concreción lógica algebraica matemática de este trinomio de la relación dialéctica entre la ordenación del pensamiento, la exteriorización argumentativa matemática y la concreción lógica abstracta nos va a dar una dimensión analítico-reflexiva. Es decir, nosotros de este tránsito, de aquí, de este tránsito, de la primera manifestación de la dinámica del pensamiento matemático investigativo, para la segunda, hay un tránsito de lo teórico a lo reflexivo. Entonces, la síntesis entre el tránsito del teórico al reflexivo nos va a dar una generalización lógica, matemática e investigativa que nos da una dimensión crítico-analítica. Trabalha com flecha. La tarea es valorar mediante el criterio de experto la factibilidad y pertinencia científico-metodológica del modelo y la estrategia. Corroborar la validez de la estrategia a través de la ejemplificación parcial en la asignatura de análisis matemático 3 de la carrera de licenciatura en matemática. Como aporte práctico, se plantea una estrategia metodológica del proceso de formación del pensamiento matemático investigativo. Y el aporte, la significación práctica todavía no lo hemos, está en construcción.
La novedad también está en construcción. El aporte teórico. ¿Qué busca el aporte teórico? Sí, el aporte No, teórico. después. Abajo. No, pero que dame la máquina esa de diseño y es más fácil. Ahí está, pues. No, aquí está. Ahí Eso ahí está muy... claro, sí. O va tan rápido. Pero no, No. Ahí está el plano. Bien, criterio, valoraciones, sugerencias, recomendaciones. Arnaldo, oye. Arnaldo, Sí, en la diapositiva no está el modelo. El modelo, ella quiere el el modelo. modelo, Y la bueno, primera no está muy bien organizado, pero lo donde tengo está la aquí. primera, ese no. Aunque bueno, la pregunta mía es, en el que está acá a la izquierda, hay esas dos relaciones que están ahí que se sintetizan en la que está abajo. Yo no leo, dice generalización. Yo leo Pon en el Power. Es que en el pueblo está bien organizado. No importa, pero ahí está la relación. Abre. La primera. Ábrela con la copita. Esas 12 relaciones Amplía se ahí. sintetizan en la valoración. No, sí. No, amplía. Arnaldo con la copita. Está nervioso, eso es normal. No. Ahí, ya, ahí. Ya. ¿Dónde va? Ahí. Pero creo que. A ver. La interpretación y la visualización se relacionan y se sintetizan en la valoración lógica. De ahí emerge la dimensión teórico-argumentativa. Pero yo pregunto, como duda, ahí no debe haber una categoría central ahí arriba entre la interpretación, la visualización, cuando tú relacionas y sintetizas en la valoración. Cuando tú lo muestras en el modelo completico donde está el Word, Sí. que están las dos partes. No te quites de ahí. Ajá. Yo lo que quiero saber es si entre la interpretación y la visualización se relacionan y se sintetizan en la valoración lógica. Pero que si entre la interpretación y la visualización no hay otra categoría rectora que relaciones y se sintetizan en otra más. Está bien. Mire, en esta fase que nosotros damos, la primera fase, todo se da en un proceso comunicativo, en la semántica matemática. ¿Qué pasa? Primero, cuando se da un fenómeno matemático entre el sujeto y el objeto, en el objeto, ¿qué es lo que pasa con el sujeto? Primero que pasa da la visualización del fenómeno que está pasando. Después de dar, primero el estudiante ve, observa. Después de observar, se da la retroalimentación que nos dará la interpretación matemática abstracta secuencial. ¿Por qué? Porque cuando lo ve, lo piensa, lo interpreta, empieza el proceso entre los niveles, empieza la abstracción, la comparación, la abstracción, comparación, la análisis, síntesis. Estos dos procesos se dan por aquí en la interpretación abstracta secuencial. Después del estudiante observar el fenómeno, observar y hacer una interpretación matemática abstracta secuencial, se da la valoración lógico interpretativa abstracta secuencial. ¿Por qué? Porque el estudiante puede aquí, puede analizar, interpretar, él empieza a criticar por qué está dando eso, por qué está sucediendo. Y eso nos da una dimensión teórica argumentativa. Él lo argumenta mediante lo teórico. Va servirse la teoría para argumentar este proceso. Entonces, la comunicación se fluye dentro de ese proceso. Es decir, ahí se está dando un pensamiento con base en lo teórico. No hay una vinculación entre la teoría y la práctica porque todavía él está en un proceso de abstracción. Yo como alumna viera esto que primero observo, como tú dices, observo, interpreto y me apropio de eso. Y te apropia para dar la Pero no valoro todavía. Yo diría que observo, interpreto
y me apropio del conocimiento. Esta apropiación, como yo lo veo, esta apropiación, la valoración crítica, interpretativa abstracta secuencial, es que después del estudiante observar este proceso, la observación y la interpretación, hay un proceso dialéctico. Puede dar la visualización y puede dar la interpretación como primero. Pero esta visualización es amplia, es muy amplia porque muchas de las veces esa observación, esa visualización no se ve en lo abstracto. ¿Por qué? Porque hay veces, cuando yo pienso cuando yo pienso matemáticamente, no estoy pensando por pensar, porque cuando se dice, esta categoría del pensamiento es muy polémica, porque muchas veces dicen que no, piensa cualquiera. No, hay que pensar, aquí estoy pensando con una meta. Yo quiero alcanzar un objetivo. Por eso está mal. Entonces, cuando se da la interpretación, cuando tú lo interpretas, este proceso matemático, la interpretación secuencial, se da la visualización como un fenómeno, una imagen es una imagen cognoscitiva matemática que se da aquí. La imagen cognoscitiva matemática se da aquí en la visualización. Entonces, ¿qué pasa? Después de la interpretación, observación, que es la imagen cognoscitiva matemática que se da en el sujeto, entonces sucede un juicio. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Ahí se están dando la analogía, la epistemología de la matemática. En estudiantes se está dando eso, aunque no de una forma madura, pero se está dando eso. Todo eso genera ¿qué? Una dimensión teórica argumentativa. Se está levantando la mano el profesor. Sí. ¿Qué diferencia existe entre la interpretación matemática abstracta secuencial y la valoración no interpretativa abstracta secuencial? Bueno, esta lo voy a responder directo. No, claro. Sí, lo voy a responder directo, porque cuando hay interpretación matemática, la diferencia es que aquí en la valoración lógica interpretativa no hay acción del sujeto. En la interpretación abstracta secuencial no hay acción del sujeto en el objeto. El objeto, cuando hablo del objeto, es el objeto matemático. No hay. Sin embargo, aquí en la valoración crítica se da la acción del objeto al sujeto. ¿Y a dónde se da la matemática? Porque muchas veces yo me acuerdo muy bien porque hay una pregunta que una vez me plantearon, me dijeron que ¿a dónde están las matemáticas? Nosotros decimos en la hojita, otros estudiantes respondían que está en la memoria. No, la matemática está en la práctica, hay que practicar. Entonces, aquí hay práctica, aquí no hay práctica. La diferencia es que aquí hay práctica y aquí no. Pero además, cuando no hay práctica, acá hay otra diferencia. Cuando hay práctica, además de práctica, hay que saber por qué que lo estoy pensando. Aquí no. Aquí se da en la generación, aquí se da en lo concreto. Pero aquí los dos en la generación, aquí lo va a cerrar, lo va a estrechar. Lo voy a estrechar para concretar en la práctica. Aquí. Estoy en un proceso. Todo eso, todo lo que se plantea aquí, es el origen del pensamiento, es la origen. Todavía no estoy en la madurez. Pero la madurez se alcanza Con nivel reflexivo, que es la segunda. No, pero si no te apropias, como tú vas a hacer valoraciones, que es Todavía, ahí no hay apropiación, no hay una apropiación. ¿Cómo vas a valorar si no te has apropiado? No, esta valoración no es una apropiación integral, es un juicio que se forma en el pensamiento teórico. Porque cuando da la interpretación, la visualización, yo tengo que tomar la decisión, ¿qué voy a hacer? Ya estoy valorando. Ya estoy valorando, pero desde un punto de vista teórico. mi pregunta, sigue en pie, porque no me la respondo. No, doctor, la diferencia que hay entre la interpretación y la valoración interpretativa abstracta, Fíjese, secuencial. tú no me estás hablando de interpretación y valoración. Sí, Estás hablando, oiga, sí. primero oiga, fíjese, yo lo veo hablar, lo oigo, Sí. para saber dónde está. Sí. La interpretación matemática abstracta secuencial y la valoración lógica interpretativa abstracta secuencial. Sí, ¿por qué?
Hay diferencia porque en la valoración crítica no es un proceso en la Armando, matemática. Yo no veo te ninguna están haciendo evaluación énfasis, crítica. están haciendo énfasis en lo abstracto secuencial porque estaba 2 veces puesto. Sí. Yo no estoy viendo ninguna valoración crítica ahí. El énfasis que se hace entre la valoración abstracta secuencial y la interpretación abstracta secuencial es que la valoración se va a dar en espacio de tiempo, en sucesos de eventos. La lógica también se va a dar no de una forma estática, de una forma progresiva. Se da en un momento, en otro momento, en un momento, pero ¿a dónde? En el proceso matemático investigativo. Por eso es que lo tenemos aquí también abstracto secuencial, la lógica. Es una lógica abstracta secuencial porque se da en sucesos, no es un proceso estático. Sí. Porque si el problema está en la interpretación de lo abstracto secuencial, soluciona la insuficiencia con la interpretación de lo abstracto secuencial. No lo entendí muy bien. ¿Viste? Porque tú pensaste que me ibas a curtir en el mejor sentido, diciendo que si lo práctico y si lo teórico. Vamos al problema. El problema dice... Vamos al problema. ¿Qué dice el problema? No, perfecto. Así Sí. es como es. ¿Cómo El dice problema dice problema? insuficiencia en los procesos. Esos. Interpretativo, abstracto, secuencial. ¿Tú cómo yo voy a solucionar el interpretativo, abstracto, secuencial ahí? No, A ver. y aquí no les doy solución porque esa es la primera fase. No. Es la, Ah, es no, la ¿tú origen. no estás solucionando ahí? Todavía no empecé a solucionar. ¿Cómo que Esta no? fase. Si mi modelo es para solucionar mi problema. Estoy pensando. No, mi modelo es para solucionar mi problema de investigación. Sí, es para solucionar, pero eso No es una estoy fase. cómodo, es que la discusión científica es así. No, pero es una fase. Desde que yo estoy modelando, estoy solucionando mi Sí, problema. aquí en la fase 1. Yo no puedo dar todo en la fase 1. En la fase que lo quiera ver Arnaldo, Sí. está solucionando mi Estoy problema. empezando a dar solución al problema. Entonces, Pero no hice ¿cómo voy a totalidad. solucionar con lo mismo que tengo problema? Sí, verdad, Respóndeme. Arnaldo, hay que pensar en eso. No puede valorar. Está puesto No, pero bastante. déjalo, porque eso es bueno, que él defienda y que, porque después se va a ir dando cuenta. Pero ustedes no se pueden dejar que venga nadie a decirle eso no es así. Sigue. Sí, porque hay que tener una orientación. Hay que tener una ¿A orientación. dónde? La Me orientación. estás hablando ahora pensamiento. Me estás hablando de dinámica formativa. Ahí no me estás hablando de formación. Pero este proceso todo es Pero la nada, formación. ahí no hay formación. La formación. Ahí hay formación. No hay formación, pero este proceso todo conlleva la formación. Son procedimientos que me apuntan hacia la formación. ¿Para quién es ese modelo? Este modelo fue hecho para los profesores. No Por fue, tanto, fue hecho para los ¿Y estudiantes. quién está dando el profesor- modelo? ¿Y quién me profesor tiene que tiene- decir el modelo? Me vas a resolver. Sí, el profesor tiene que... Entonces tú me estás guiando al apropiarse del profesor modelo a que para solución a los oriente estudiantes. los procesos lógicos, reflexivos del estudiante. Él tiene que orientar los procesos lógicos reflexivos que entran dentro de la abstracción secuencial. Pero tiene no solamente que orientarlo, él tiene que lograr que el alumno se apropie de la visualización matemática contextualizada. ¿Para lograr qué cosa? Un momento que es esencial, que es importante, que es la reflexión lógica matemática en el alumno. Porque ese carácter crítico es importante. Eso es el pensamiento. Sí, porque se da la apropiación. Se da la apropiación. Pásalo. Pasa con flecha. Lento. Ordenación matemática conceptual. ¿Quién ordena?
que ordena que va a ordenar el profesor, porque el estudiante cuando da un planteamiento matemático, muchas veces el estudiante no da un acercamiento directo al problema que se plantea, pero si el profesor no ordena este pensamiento del estudiante, el estudiante se Entonces el pierde. problema es del profesor, no del alumno. El problema es del alumno porque el alumno Pero me está diciendo que ordena el profesor. ordena el profesor, pero para el estudiante. La ordenación es el profesor ordena el estudiante, no el estudiante ordena solo. ¿A qué está llamando ordenación? Ordenación son los procesos lógicos. Por ejemplo, cuando el estudiante da una solución matemática, muchas veces el profesor de matemáticas viene y dice que está errado. No, pero hay que preguntar por qué lo hiciste. Él va a dar una respuesta, por qué escribió la solución de esta forma. Y No me convence. no, pero después que se termine, hay que preguntar por qué lo está haciendo, por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Está dando orden matemático conceptual de los procedimientos que es lo que se basa en el problema. Ahí se da la ordenación del pensamiento matemático y el estudiante también puede Y porque lograr me eso. ordenen el pensamiento, ya yo creo mi pensamiento. Bueno, con un proceso, del proceso de la ordenación matemática, cuando se ordena, porque además del profesor, ser orientador, un orientador Si al yo tengo estudiante, una ordenación matemática, una álgebra matemática. yo tengo una No ordenación. me dice nada. No, Oye, Arnaldo, piensa como hiciste ahorita que te quedaste pensando. Y fíjate que yo te dije, piensa. Yo no hago nada con una ordenación matemática, una decisión matemática y una matemática. No hago nada. Porque no veo pensamiento. Y mucho menos, que te estoy cazando la pelea, no veo nada de investigación. pero, doctor, A ver, permiso, responde. cuando da una ordenación, el estudiante cuando se plantea un problema matemático, ¿A qué le llama ordenación? Fíjate, volvemos atrás. efectivamente, cuando se plantea un problema matemático, el estudiante, ¿qué es lo que hace? A partir de los procesos analógicos, tiene que relacionar cómo fue hecho ese problema. Si ya hay un proceso analógico, si ya una vez se resolvió un problema de esta naturaleza, ahí se empieza a ordenar el pensamiento matemático, aunque el profesor no nota. No nota, ¿Qué cosa es pensamiento matemático? Pensamiento matemático son procedimientos abstracto secuencial histórico. C1, Sí. procedimiento abstracto secuencial. ¿Qué más es pensamiento En la matemático? búsqueda, ¿Qué más es? en la búsqueda de la solución de los fenómenos matemáticos que se ocurren en el proceso de ciencia. Es decir, que pensamiento nada más que es procedimiento Lógico, abstracto, secuencial. Ya. No, hay varias vertientes de autores. Hay varios autores. Esta es la que yo defiendo. Bien. Es la que yo defiendo. Vamos allá. Defiéndelo. Porque voy para ti. Defiéndelo. Saca la pistola. ¿Cómo discurre el pensamiento? El pensamiento discurre desde la dimensión empírica a la dimensión teórica, que está en pensamiento matemático investigativo, donde la visualización, que yo te la entendí muy bien, está desde una relación dialéctica entre sensaciones y percepciones, representación y aprehensión. El pensamiento salta, estoy dando la lógica dialéctica, a una apropiación, a emitir juicios, razonamientos y conceptos, que como constructos teóricos en las ciencias exactas se refiere a procesos lógicos matemáticos.
¿Ya? Los procedimientos lógicos del pensamiento transitan desde el entendimiento al razonamiento. Por tanto, media la razón, que no es el razonamiento. ¿Ya? ¿Va entendiendo? Por tanto, en esta lógica ascensional del pensamiento, en el sujeto va de lo lógico a lo teórico. Y resulta que tu primera dimensión es teórico-argumentativa. Empezó por atrás, teniendo categoría de lo lógico, porque el pensamiento se mueve sobre la base de la abstracción, concreción, desde conceptos empíricos a conceptos abstractos. ¿Por qué se le da matemática a los alumnos? Para que creen una lógica del pensamiento desde conceptos empíricos a conceptos abstractos, para llegar a conceptos concretos. ¿Me sigue la lógica? Sí, Hasta ahí va. sí. Por tanto, toda esa interpretación, toda esa argumentación y todo eso que tú me estás hablando, interpretación, argumentación, que no sé para qué, eso es procedimientos lógicos del pensamiento cuando está formado el pensamiento. Y que por supuesto en la misma medida en que ellos se potencian, desarrollan más el pensamiento. Hasta ahí. Este es el primer paso, porque después se da la reflexión. Por tanto, Sí, porque ahí vamos la matemática entra en el sistema de las ciencias Exacto, naturales y dentro de ella en la ciencia exacto. exacta. ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de abstracción que secuencialmente el sujeto expresa lógicamente en su pensamiento. Ahí comparto con él cuando me dice que yo tengo que irme a ese plano muy alto de pensamiento. ¿Ya? Por tanto, yo tengo que buscar, esto está dicho, esto no es nuevo, tengo que buscar ahora un modelo de formación del pensamiento matemático y de contra investigativo. Investigativo, esa es la tercera. ¿No es así? Sí. Porque me digas a investigativo ya lo formamos. Dime. Sí, porque ¿Sí? el Si pensamiento. yo tengo que ir llevando procedimientos lógicos del pensamiento y procedimientos investigativos. De la lógica, De la lógica matemática a la lógica de la investigación. Se lleva a un proceso No está. reflexivo. No está. Se lleva a un proceso reflexivo. No está, Si no no. está, porque esta es una idea de cómo será el modelo. Se eleva a un proceso reflexivo. Del proceso reflexivo que se da. No, acabaste conmigo. Por ahí ya. Acabaste conmigo, me tengo que callar la boca ahí. ¿Tú sabes lo que tú dijiste? ¿A que tú no sabes lo que tú dijiste? Sí. Yo estoy incursionando en eso. Me tengo que callar la boca. Porque él está trabajando en eso. ¿Qué te voy a decir? Doctor. No, que así. Sí, que doctor. así. Sí, doctor. Tú me tienes que defender. Sí. Un momento, yo estoy trabajando. Yo estoy viendo
Yo todavía no tengo. Sí, porque Ya, me cállate la boca, no puedo seguir. El problema es que estoy discutiendo contigo porque tú me lo estás dando por hecho. sé porque, doctor, Porque hablaste con mucha seguridad y atrás dije, coño, que los niños bien, está hecho un bárbaro. Doctor. Pero ahora tú me revelas Sí. que tú estás aproximando. Es la- Callado no, me ganaste. Callado, Doctor. callado. doctor. Ahora te Sí. sugiero, piensa entonces. Sí, Porque tú te estás aproximando. pero hay que madurarse ya con... Ay, hay que madurar, hay que Sí, madurar. hay que madurar. Doctor, pero cuando se sale de un paso, doctor, nosotros... No, me ganaste. Sí, todo, doctor, Sí, nosotros completo. no es ganar, Si lo dejan doctor, lo que hablando quiere es normal. profundización para que se amadurezca la idea. Nosotros partimos de lo lógico. Ahí, Se va de lo tú teórico tienes y que ya está buscar un hecho. modelo, Arnold, Sí. que sea representativo. Fíjate, te lo acabo de decir ahora, de la lógica dialéctica del pensamiento con la lógica del proceso de investigación. Ya, porque la lógica del pensamiento tuyo es la lógica matemática. ¿Entendiste? La lógica del pensamiento que tú quieres lograrlo es desde la lógica matemática. Y la lógica del proceso de investigación, eso es lo que van a dar el proceso del pensamiento matemático investigativo. ¿Lo entiende ahora? Yo tengo que significar ahora. Yo estoy de acuerdo con tu modelo, lo que pasa es que yo no te puedo decir lo bien que están muchas cosas. Yo tengo que batirme contigo, a capa y espada. Yo tengo que buscar cómo yo me muevo en un sistema de categorías que me están dando pensamiento, que me están dando investigación para lograr aquí el pensamiento matemático investigativo. Doctor, se parte de lo Ese es tu lógico. modelo. Sí, se parte de lo lógico. Vamos para lo teórico. Tiene que ser Pero no me vuelva a lo teórico. Si lo teórico está en el propio pensamiento. Sí, lo teórico. Sí. Mira, tú te vas aquí a la lógica del pensamiento desde la lógica matemática. Y aquí te vas a otra dimensión, a la lógica de la investigación científica. Y eso es lo que te está llevando a que estos niveles de síntesis me están dando que aquí hay una categoría que me expresión, que en unidad dialéctica, con esta me están moviendo el pensamiento matemático investigativo, pero así no me lo representa. Yo estoy de acuerdo con tu modelo, lo que pasa es que yo me puedo declarar, venderme como Cucurichemaní. Yo tengo que discutir contigo, porque te vas a encontrar quien discuta contigo. Allí no te piensas que te vas a parar así, vas con esa y vas a campear allí. No. Te voy a poner el epidemiología ahí, en ese tribunal. Doctor, ahora una duda. De lo que se plantea, si yo me muevo desde esa lógica, Te sugiero. sí, se añade la comprensión, la ordenación y el lenguaje. No se da el primer nivel del pensamiento. Yo comprendo, ordeno y hablo. Lo teórico. Sí. Ah, no, lo lógico. Si esto es lo lógico. Sí. Lo lógico. El buen pensamiento. Entonces, por acá me doy, en la primera por aquí, me doy la comprensión. ¿Eh? ¿A qué me comprende? Lo ordeno. No, eso es con Sí. con Raquel, con tu tutora. Pero piensa, mi sugerencia está, céntrate aquí en lo lógico. Para desde el pensamiento indagar en una lógica matemática que le permite esa abstracción secuencial La lógica investigativa. de la lógica de la investigación.
Tenemos que Y dormir. aquí te va a dar pensamiento completo. Tiene tres dimensiones esenciales que se mueven de manera significativa. ¿Quieres más? Te lo complejizo. Y te va a ser fructífero. Que te va a dar un nuevo movimiento dialéctico a nivel del pensamiento. Y estas dos expresiones en la intencionalidad y la sistematización. Piénsalo ahí. Aquel que lo piense. Porque ahí sí estás logrando lo que tú quieres. Vale, pero hay que buscar. Y ahí hay categorías que sirven, no es que no sirven. Lo que pasa es que Sí, mi intención ahora es llevarte de ahí. Busca. ¿Qué tiene? A ver, pregunta. Nadie. Pero yo solo que me voy a batir aquí toda la tarde. Él está muy bien, para que usted lo sepa. Lo que pasa es que eso no se dice. Muy bien. Ante todo por el nivel y vehemencia con que defiende. Así es como se defiende. Pajita que me quiera caer, pajita que me quito. Y no. Eche para allá. Eso no es así. Es por aquí. Lo que pasa es que ahora estamos construyendo ahí yo me estoy aproximando. Pero si tú me lo das de hecho, mira, la valoración yo no tengo por qué tenerla, a no ser que sea como proceso pedagógico, pero no de pensamiento. Fíjate, tú tienes que significar con categoría pedagógica, donde tú estás estableciendo un proceso formativo. Y el resto es a lo que tú te vas a centrar. El otro, gracias, está muy bien. El otro, ¿quién le toca? Vamos, ¿cuál es el miedo? Vamos, que no hay miedo. Nadie más anotó para hoy.